Óyeme, sigo hablando con periodistas internacionales que están en República Dominicana. Está Lucía, está Santiago, está Matías y está Boris. Bienvenidos de nuevo, y Santiago, qué bueno que te integras de nuevo también a esta conversación. Y sobre todo ver periodistas jóvenes que visitan la República Dominicana. Debatíamos con Santiago el tema de Colombia, pero ahora vamos a debatir un tema súper importante. República Dominicana en el día de mañana será el ojo a nivel mundial con más de 40 representantes a nivel internacional de distintos países que están en nuestro país para discutir lo que es la políticas de drogas y sobre todo que es la sexta conferencia de políticas de drogas de América Latina y la primera que se realiza en el Caribe, y República Dominicana es tomada en cuenta para esta importante posición. Bienvenidos, y primero, ¿cómo se integran a esta conferencia y por qué lo hacen? Bueno, vinimos por un interés, creo que común, de conciliar y buscar acuerdos en cuanto a estrategias y políticas de drogas en cada uno de nuestros países. Latinoamérica es un continente muy golpeado por este fenómeno, no quiero decir problemática, por este fenómeno, y todos nosotros trabajamos en medios representativos de nuestros países. En el caso tuyo... Yo soy periodista de la Agencia Nacional de Noticias TELAM de la Argentina. Y bueno, así como mis colegas hemos venido a formarnos y a compartir estrategias y experiencias para ver cómo encarar y cómo difundir esta temática en cada uno de nuestros medios de manera responsable, sobre todo. Bueno, ahí está la voz de Argentina. En el caso de ustedes, Santiago, Boris y también Matías, cuéntenme la opinión de ustedes, por qué se integran y a qué país representan, aparte que Santiago sabemos que es de Colombia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy Matías, yo soy de Brasil, trabajo para Vice Brasil, la oficina de Vice. Y bueno, yo ya me intereso con el tema de política de drogas hace mucho tiempo. Estoy ahí siempre con la movida más conectado con la movida canábica, lo que es todo el proceso que es de discusión para la legalización de la marihuana, que ha caminado mucho en los últimos 10 años. En Brasil ha mejorado la política, pero ¿La posición de Brasil con ese tema cuál es? Entonces, es complicado porque ahora, si me preguntabas hace 2 años atrás, yo te daría una respuesta, pero en este momento sufrimos un golpe de Estado, ¿no? Ha cambiado el presidente y va muy mal porque pusieron como secretario nacional de drogas una persona que es autora de una ley que aún no ha pasado, pero se está discutiendo, que visa a aumentar aún la pena para lo que sean los traficantes y también poner internación compulsoria para los usuarios. Entonces es una ley que se retrasa. La ley actual ya no es muy buena. La ley actual es de 2006 y fue muy celebrada a su momento porque despenalizó el consumo, el consumidor, pero al mismo tiempo aumentó la pena para el traficante de 5 a 15 años. Y eso en 10 años ha logrado un aumento de 75% de encarcelamiento en Brasil, y sobre todo también de mujeres. Entonces, por un lado aflojó para el usuario, le pesó mucho más para el que es el traficante. Pero en ese caso, en Brasil, o sea, el despenalizar al usuario, lo ven al usuario como pasa en República Dominicana, que lo ven como una persona enferma que necesita realmente atenciones. Pero en el caso, por ejemplo, de una persona que trafica, ya eso es otro punto. Sí, la cuestión es que la ley está tan mal hecha que no está muy definido lo que es el usuario, lo que es el traficante. Entonces, lo que pasa es que yo, blanco, en Copacabana, puedo tener 50 gramos de marihuana y soy un usuario, pero caminar 3 cuadras hacia adentro de la favela, un joven negro con 2 porros es un traficante. Un traficante. Entonces, o sea, aquí vemos entonces las violaciones de derechos humanos. Exacto. Y también de cómo utilizar discriminación y buscar también hasta crear un falso expediente para llevar a una gente a la cárcel. ¿Eso ocurre entonces en Brasil? Eso sí que es lo que ocurre. En toda Latinoamérica. En el caso de Colombia, es un caso particular porque las personas cuando hablan de este tema, y no nos vamos a tapar la cara, cuando hablan de este tema justamente piensan muchas veces en Colombia. Colombia, bien lo decían, hay que diferenciar también el tema de la marihuana y la cocaína, ¿no? Que eso es también uno de los puntos importantes que estamos tratando en esta conferencia, y es saber los términos a utilizar.
Por un lado, Colombia, frente al tema de la marihuana y el cannabis, Colombia va muy avanzada en términos legales. Colombia adopta el tema de la dosis mínima, permite la dosis mínima y ya se legalizó el uso medicinal de la marihuana. Pero ocurre el mismo problema que está planteando Matías en Colombia y es hasta qué punto es legal y no es legal, a quién se está persiguiendo y a quién no se está persiguiendo. Es el tema de las políticas de persecución y de represión criminal. Estamos hablando de que en Colombia, cuando hablamos del tema de cocaína, ya hablamos de unos cultivos, hablamos de un campesino que cultiva cocaína. Cultivar la mata no es ilegal, ya cuando la rompe sí es ilegal porque ya se considera una producción de cocaína. Entonces, las leyes no están muy claras frente al tema de cómo se tiene que abordar el problema y cómo se tiene que perseguir criminalmente. Y lo que dice Matías es muy esencial, es aprender a separar los niveles y los eslabones de las cadenas de producción y de consumo, que es lo que se está un poco debatiendo en este espacio en el que estamos ahorita en la conferencia de drogas. Y Colombia sigue siendo un país muy importante en términos de producción y de cultivos ilícitos. Y estamos en deuda, yo creo que toda Latinoamérica, Colombia ya ha arrancado con el presidente un poco a cambiar la estrategia de lucha contra las drogas, pero falta mucho y eso es un tema no solo colombiano, es un tema que repercute en toda la nación, en todas las naciones de Claro que Sudamérica. sí. Boris, ¿tú a qué medios representas y a qué país como periodista? Yo soy boliviano y trabajo en la BBC, vivo en Miami. Miami. Bueno, Bolivia también es un punto de referencia cuando las personas comienzan a hablar sobre estos temas. También se enfocan hacia Bolivia. El punto de vista tuyo, y sobre todo con un tema bastante delicado, un tema bastante complejo, y sobre todo cuando es delicado y complejo es también en el punto de vista como es visto en cada país y en cada sociedad. Bueno, mira, como tú dices, Bolivia, Colombia, México, son países que tienen la tendencia a ser estereotipados por la presencia de actividades de narcotráfico que existen, lo cual es cierto, o sea, son países donde hay producción y hay distribución. Entonces, tenemos esa realidad, afrontamos, asimilamos esa realidad. Sin embargo, el problema, y es una de las cosas por las que es importante participar en esos eventos, darle la cobertura que le estás dando, lo importante es entender de que la hoja de coca que se puede producir en Bolivia, la pasta base que se puede hacer en Perú, la cocaína ya cristalizada que se hace en Colombia y que se comienza a distribuir desde México a Estados Unidos, es una cadena delictiva latinoamericana, es una cadena delictiva continental, es un sistema económico que tiene brazos que alcanzan a todo el mundo. Entonces, el combate hacia el fenómeno del narcotráfico no solamente tiene que ser meter millones de dólares en Colombia para que metan bala y para que fumiguen, sino que hay que entender que existen diferentes instancias y que el problema pertenece a todos, pertenece a las instancias de consumo, de distribución, a las instancias de producción, porque el narcotráfico es un delito, es un sistema económico transnacional, tal vez el sistema económico transnacional más poderoso y más solvente que existe en el mundo. Que ha sido, digamos, combustible principalmente de los conflictos, ¿no? Especialmente en Colombia y en Brasil también ha sido causante por el tema de la represión, un auge en índices de criminalidad, de problemas más allá que transgreden también la institución del Estado y es tema de salud pública, un tema de educación. Y es lo que decía un poco Boris, no es solo invertir en temas de cómo controlamos el negocio del narcotráfico, sino cómo logramos manejar el tema del consumo también interno que hay en los países. Existe la frecuencia de que ocurre en muchos países, de que quizás a las personas que realmente deben caer o ser castigadas por determinadas transacciones o negociaciones, pero siempre son los más pequeños que caen, siempre son los más afectados los que llevan la cruz más fuerte para cargar. ¿Ustedes cómo ven esto como periodistas? Bueno, mi país no está considerado como un país productor, sino más bien de tránsito, y la política con la que se encara es más bien prohibicionista y de mucha estigmatización y criminalización, sobre todo al consumidor, tal como vos comentás, y exactamente, se visibiliza el problema de esa manera, metiendo presos a por ahí los consumidores, que son el eslabón más débil de la cadena, y no enfocándose en los grandes productores o narcotraficantes, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Brasil, Colombia y en el caso también de Bolivia, la juventud de ustedes, de sus países, ¿cómo ha sido afectada con el tema de drogas? Ahí en Brasil, haciendo una diferencia, como bien dice nuestra compañera Lucía, que en su país no se produce, pero no se cultiva. Entonces, ustedes que
que realmente existen cultivos grandes y que son conocidos esta parte. O sea, la juventud de allá, ¿cómo se afecta directamente? Bueno, allá en Brasil también es también un país de tránsito, sobre todo hacia Europa, ¿no? Principalmente cocaína que va hacia Europa, y tenemos un consumo muy grande de marihuana que viene de Paraguay y que se queda en Brasil. Y lo que vos ves sí, es total impunidad. Hace poco agarraron un helicóptero con 400 toneladas o 400 kilos de cocaína, y el helicóptero era de un senador y estaba parado en la hacienda de un diputado, y al final solo el piloto fue preso, dijo que era una operación sola. Okay. Al mismo tiempo, vos ves la juventud se está muriendo a todos los días, mucha gente, y siempre en el mismo perfil, 98% hombres, negros, pobres, con baja escolaridad. Esas son las personas que mueren todos los días en Río de Janeiro y otras capitales de Brasil por el tema de la represión de droga. La situación en Colombia, digamos... Miren, vamos a hacer ahora una pequeña pausa para seguir con el debate, pero en esta pausa vamos a conectar con el COE. Tenemos importantes informaciones con el tema del huracán Matthew. Conectamos hacia allá.